22. Reciban el cordial saludo del equipo del nivel inicial del área de gestión pedagógica de la UGEL Chupaca. En esta oportunidad contamos con la participación de la maestra Gloria Valdeiglesias, quien actuará como ponente disertándonos el tema de las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento complejo. Le damos a ella la más cordial bienvenida y a todas ustedes, estimadas colegas, que nos están acompañando jueves a jueves en este taller de actualización y capacitación. Permítanme presentar a maestra Gloria. Ella es docente del nivel inicial y especialista del nivel del Ministerio de Educación de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Maestra Gloria, bienvenida a esta jornada. Están con ustedes todo el equipo del nivel inicial de UGEL Chupaca, así como nuestras maestras del nivel que jueves a jueves vienen acompañándonos en este evento. También tenemos maestras invitadas de otras UGELes, incluso de otras regiones. Entonces, bienvenidas a todos, colegas. Bienvenida, maestra Gloria. Adelante. Bien, muchas gracias, muy amable por la bienvenida. Solamente para aclarar, no soy de la Dirección de Formación, soy de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Entonces, vamos a iniciar esta jornada. Primero quiero saludar a todas las especialistas, directoras, profesoras coordinadoras, docentes y promotoras de la UGEL Chupaca, porque también me han dicho que por ahí hay algunas promotoras. Les hago llegar mi cordial saludo y el de la directora de la Dirección de Educación Inicial, la señora Mercedes Yulisa Loza de los Santos. El día de hoy para mí es un día de mucha alegría porque me encuentro con docentes de un lugar que no conozco, no he tenido la suerte de ir, pero que tengo referencias de su lindo clima, de sus lindos paisajes, de su rica comida y sobre todo de su gente muy, muy buena, ¿no? Que sobre todo docentes que tienen muchas ganas y mucho amor hacia los niños. Eh, en esta oportunidad no me encuentro sola para hacer este evento. Estoy con el apoyo del especialista, además de la jefa de gestión pedagógica que acaba de saludarnos. Estoy con el apoyo del especialista de inicial de la UGEL Chupaca, Julieta Argandoña. También estoy con Ana Quintanilla y con Rogelio, quienes cada uno desde su rol contribuirán para que este evento salga muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta tarde? Vamos a abordar aspectos relacionados al desarrollo del pensamiento en los niños y niñas de educación inicial. Vamos a estar hasta las 5:30. Hasta las 5 será la ponencia más o menos y luego de 5 a 5:30 será para responder a las preguntas que puedan haber. Así que pueden estar haciendo sus preguntas porque Anita va a ir tomando sus preguntas a través del chat, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Por favor, Julieta, si puedes presentar el PPT, por favor. Bien, Julieta. No, el PPT, el Meter todavía no. El PPT primero, por favor, la primera diapositiva, que ahí hay un caso que les voy a leer, ¿sí? Para que ustedes luego hagan lo que les voy a indicar. Muy bien. Vamos a ponernos en una institución educativa y en el aula de 4 años. Y Patty, una niña de 4 años, se encuentra jugando en el aula. Coge un carrito blanco, busca con la mirada a su profesora y va hacia ella y le dice: profesora, ¿de qué color es este carrito? La profesora le mira amablemente, coge el carrito y le dice: mira, Patty, mi blusa es de color blanca y mi pantalón es azul. ¿A cuál de los dos se parece en el color tu carrito? Patty mira el carrito,
la blusa, el pantalón y tímidamente dice, se parece a tu blusa. Ah, bien, dice la profesora. Entonces, si mi blusa es blanca, entonces, ¿de qué color es el carrito? Si se parece el carrito a la blusa, ¿de qué color será el carrito? Ya sé, dice Patty, mirando la blusa y el carrito. El carrito es de color blanco. Muy bien, Patty. Claro, el carro es blanco, dice la profesora, y Patty se va contenta a seguir jugando. Bien, ¿han visto ustedes esta casuística, perdón? Y entonces yo lo que quiero es preguntarles, este, a ver, quiero preguntarles qué procesos mentales habrán ustedes visto o pensarán que la niña ha desarrollado. Quiero pedir a Julieta, por favor, que me permita, baje, minimice el PPT y yo voy en en el chat hay un link del Mentimeter. Por favor, ingresen a ese chat y yo voy a lanzarles la pregunta. A ver, vamos a ver. Sí, yo voy a compartir. Aquí está. Voy a compartir con ustedes. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, maestra, sí se está viendo. bien. Ahora, cada una de ustedes entran al Mentimeter con el link que les he puesto en el chat, que Julieta les ha puesto en el chat. Entren a ese link, cópienlo el link, llévenlo a Google y en Google entran a ese link, por favor. Y luego contestan, ¿cuáles creen que son los procesos mentales que se activaron? Cuando la niña estuvo preguntando a la profesora y luego la profesora le contestó, no dándole la respuesta, sino a través de otras preguntas, le fue haciendo pensar a la niña. ¿Qué procesos mentales creen ustedes que se habrán activado en la mente de la niña? Hay alguien que ya me ha contestado, muy bien, no sabe, perfecto, muy bien. Ah, muy bien. Hay otras que me están diciendo que se ha activado el proceso mental de la comparación, de la observación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros procesos mentales se habrán activado en la mente del niño para que ella llegue a la conclusión que llegó de decir que era color blanco, de color blanco su carrito? La memoria, muy bien, muy bien. La comparación, la atención, la percepción, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? La percepción es lo que más fuerte está. Más personas están diciendo que es la percepción. Ya. El pensamiento, obviamente, ¿no? Todos los procesos mentales que se están dando para activar el pensamiento son el razonamiento, muy bien, la memoria, la comparación, la atención, la observación, muy bien, bien. Y entonces, vamos a seguir esperando un ratito más, a ver si algunas personas más contestan, ponen su respuesta. El razonamiento, claro que sí. La observación es el primer proceso mental que en realidad
a partir de la observación es que se van a dar todos los demás procesos mentales, ¿no es cierto? Se va a dar la comparación, claro, el niño compara la blusa con el carrito, el carrito con el pantalón, ves de qué colores son, ¿no es cierto? Muy bien. La memoria, ella sabe que está observando y está no solo memorizando, ¿no? Está observando de qué color es uno, de qué color es otro, ¿no? La atención, está prestando atención. Si no presta atención a eso que le está diciendo la profesora y a esta atención a qué color es esto, qué color es esto, mira, ¿en qué se parece, no se parece, ¿no? Entonces también por ahí estará la concentración, ¿no es cierto? Para poder llegar luego a una conclusión. Lo que más fuerte ha salido es la observación. Claro que sí. Muy bien, chicas. Yo creo que ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, sigue fuerte la observación. Voy a cerrar mi WhatsApp para que no interrumpa. Ya, la observación, muy bien. Es lo que más fuerte ha salido, ¿no? Sigue ahí todavía alguien. La atención, la memoria, la observación. Bueno, agrupación. La agrupación ya no es un proceso mental, ¿no? Que sí, gracias al proceso mental es que tú como niño puedes hacer agrupaciones, ¿no? Muy bien, pensamiento. Ya, ahí nos quedamos, chicas, ¿sí? Julieta, por favor, si yo voy a dejar de compartir y ahora tú, por favor, compartes el PPT, ¿sí? Bien, vamos a Sí, ver entonces. Julieta les va a compartir el PPT y entonces, mientras tanto, yo voy a irles, bien, verdad que me ha quedado muy sorprendida porque ustedes muy bien han planteado cuáles son esos procesos mentales, ¿no? Algunos de los procesos mentales que se van activando cuando hacemos que el niño piense, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, muy bien, hemos visto pues que estos procesos mentales tienen que ver a partir de la observación con la memoria, la atención, la comparación, el análisis. ¿Ustedes creen que Patty, esa niña, no hizo un análisis? Antes de llegar a la conclusión, hizo un análisis, una síntesis, ¿no es cierto? Para poder razonar lógicamente y llegar luego a una conclusión, ¿no? Muy bien. ¿Y eso creen que será bueno? ¿Será bueno que a la niña, la profesora, le haya hecho pensar, le haya hecho reflexionar y haya ayudado a que desarrollen estos procesos mentales? ¿O hubiera sido mejor que de frente le diga, oye, tu carrito es de color blanco? ¿Para qué hacerle tanta cosa a la niña y darle la respuesta inmediata? ¿No? Entonces, yo creo que no. Lo importante es justamente eso, ¿no? Esa profesora se comportó en una forma mayéutica, ¿no? ¿Qué es la mayéutica? Es una técnica que utilizaban, dice que hace muchísimos años, Platón, cuando él daba sus conferencias, él era muy mayéutico, porque cuando le hacían preguntas, él nunca daba la respuesta inmediata. Sí, más bien, a partir de preguntas, hacía que el que había preguntado descubra la respuesta. Ahí estaba ayudando a que ese pensamiento se desarrolle, ¿no es cierto? Entonces, una maestra tiene que ser mayéutica, pero tengo que darme cuenta hasta qué punto, porque por ahí no vaya a frustrar al niño, ¿no es cierto? Entonces, si veo que a través de mis preguntas y repreguntas que le hago al niño, no logro que el niño verdaderamente me dé la respuesta y veo que está entrando a un estrés, obviamente le voy a ayudar y le voy a yo a decir la respuesta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho criterio, mucho tino también para ser mayéutico, ¿sí? Ahora que hemos dicho que es importante desarrollar el pensamiento,
Iniciaremos teniendo claro qué es el pensamiento. ¿No es cierto? Porque ustedes quieren que yo les hable sobre cómo desarrollar ese pensamiento y ese pensamiento, si yo no sé qué es el pensamiento, entonces no voy a saber utilizar estrategias, ¿no es cierto? Bien, entonces Julieta, si pones la diapositiva número 3, ahí nos dicen que el pensamiento son procesos mentales, ¿sí? Cuando hablamos del pensamiento estamos hablando de qué parte del cerebro, ¿no? Porque son procesos mentales abstractos que pueden ser voluntarios o también pueden ser involuntarios, mediante los cuales la persona, en este caso cualquier persona, desarrolla sus ideas acerca del entorno donde se encuentra, desarrolla ideas sobre las personas que están a su alrededor o también de él mismo, ¿no? Sabe quién es, sabe cómo es, ¿no es cierto? Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias, pero en movimiento, que no está estático, ¿no? Y que van relacionándose entre sí. Ahora bien, los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ¿no? O sea, la mente, de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones, sobre todo, ¿no? Y sobre todo en el caso de nuestros niños de 0 a 5 años, está muy ligado a las emociones, ¿no? Y que están generados y regulados por una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, ¿no? ¿Y qué cosa es el sistema límbico? Es el sistema o es una parte del cerebro que regula las emociones. Ustedes saben que, por ejemplo, en el cerebro, en la parte de atrás, tenemos, en la parte temporal, tenemos un órgano de una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y no es la amígdala que tenemos acá en la garganta, no, sino es la amígdala que tenemos en el cerebro que tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Y entonces, dicen que cuando el niño está muy feliz, está contento, él va a ser capaz de pensar, va a ser capaz de aprender. En ese sentido, este sistema límbico es muy importante porque nos hace ver pues que las emociones son una parte importantísima, ¿no? Esto significa que nuestros pensamientos siempre están teñidos, marcados, como queramos decirlo, por la emocionalidad. No son ajenos a los sentimientos y a las emociones, ¿no? Los pensamientos. Pasamos a la diapositiva 4, por favor. Eh, el desarrollo del pensamiento en los niños es sumamente fundamental para que el niño pueda razonar, comprender todo lo que le rodea, desde su entorno hasta sus emociones y sensaciones. ¿Cómo lo logran los niños? A través de sus sentidos. Eso es sumamente importante. Y ahí hay que agradecerle a María Montessori, que ella siempre a las docentes de inicial nos ha dicho, ¿no? Que los niños aprenden a partir de los sentidos, claro, porque a través de los sentidos es que captan los estímulos y los transforman en información para analizarla, memorizarla, compartirla, decirla, ¿sí? Bien, entonces, hay mucho que ver con los sentidos. Los niños desde pequeñitos utilizan los sentidos, ¿no? Tienen que tener la posibilidad de tocar, de oler, de probar, de escuchar para poder desarrollar el pensamiento. El desarrollo del pensamiento o desarrollo cognitivo es esencial para el desarrollo humano, así como es importante el desarrollo motor, el desarrollo social, el desarrollo emocional, ¿no es cierto?
puesto que el desempeño diario de los niños y de las niñas, desde que nacen hasta la adultez, está muy relacionado con sus habilidades cognitivas, o sea, con el pensamiento, ¿no? Con las habilidades cognitivas o el desarrollo del pensamiento temprano, en el caso de los pequeños, ¿no? Está a su vez fuertemente asociado con el futuro que va a tener este ser humano, ¿no? Si desde pequeño ha desarrollado el pensamiento y le hemos dado las oportunidades para el desarrollo de este pensamiento, ese niño va a ser, de adulto, va a ser capaz de, por ejemplo, tener un buen trabajo, va a ser capaz de formar un hogar, ¿no es cierto? Porque no es fácil formar un hogar, no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá, hay veces se nos sale ¿no es cierto? Y comenzamos a hacer cosas que no son buenas para nuestros niños, ¿no? Y entonces va a tener mucho éxito este niño que ha desarrollado el pensamiento en su futuro y sobre todo, miren, en el mercado laboral va a poder tener un buen trabajo, desempeñarse bien en el trabajo, ¿no? Y si va a estar bien en el trabajo, va a poder tener platita y va a poder vivir decorosamente, ¿no es cierto? Bien. Hay dos aspectos tempranos, o sea, cosas que no debemos dejar de hacer del desarrollo del pensamiento, que son estos dos aspectos muy relevantes, ¿no? O sea, aspectos que debemos desarrollar desde cuando son muy pequeñitos. Uno de ellos son las habilidades analíticas de enfrentamiento de tareas. O sea, cuando a un niño se le enfrenta a una tarea, para que pueda resolver problemas, ¿no? Para que pueda razonar, tener un pensamiento lógico, pueda tener memoria, habilidades matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante enfrentarlo a este tipo de actividades, de acciones, tareas, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, la resolución mental de problemas, el razonamiento, el pensamiento lógico, la memoria, todo es sumamente importante para el desarrollo del pensamiento. El otro aspecto importante es el nivel de atención que prestan nuestros niños cuando están junto con otros niños o cuando están con adultos y cuando están desarrollando tareas o actividades. Hay veces no le damos mucha importancia a esto, pero un niño que no sabe prestar atención, que no se concentra, que no presta atención, no va a desarrollar bien el pensamiento, ¿no es cierto? La habilidad para mantener la atención, tal como mantener el foco en una persona, un juguete o una actividad, es parte esencial del desarrollo cognitivo infantil. Por ejemplo, a ver, desde muy pequeñitos, cuando cogen un juguete, ¿no? De cualquier edad, ¿no? Un bebé, por ejemplo, coge un juguetito, y comienza a verlo, se concentra en el juguete, lo mira, lo chupa, lo golpea, lo vuelve a mirar. Ese niño está desarrollando la atención y la concentración. Y ustedes saben que esas habilidades más adelante, cuando él ya tenga que aprender a leer y escribir, se le va a hacer mucho más fácil, porque ya desarrolló habilidades de atención y concentración, que son muy importantes para aprender a leer y a escribir, ¿no es cierto? Entonces, este, este desarrollo de prestar la atención es sumamente importante, ¿no? El pensamiento en los niños también está estrechamente ligado a la actividad práctica. Definitivamente, no podemos hablar de desarrollo de pensamiento en nuestros niños de 0 a 5 años si no está ligado a la vida práctica, a las experiencias directas, a lo que vive cotidianamente nuestro niño. Van a ver ustedes cuando
comencemos a ver las estrategias para el desarrollo del pensamiento, ustedes van a decir, eso era, claro, es eso. Es sumamente fácil y a diario lo estamos haciendo, pero a veces no nos damos cuenta que eso está ayudando al desarrollo del pensamiento. Entonces, estamos diciendo que el pensamiento en los niños está estrechamente ligado a la actividad práctica. El niño decimos que aprende cuando está moviéndose, cuando está en interacción con los objetos, en interacción con las personas, con el mundo que le rodea. Yo no puedo pensar que un niño de inicial no puedo creer que un niño de inicial va a aprender solo por lo que le digo las cosas. Sí, puede aprender, pero va a aprender mucho más y va a quedar como un aprendizaje para la vida si es que lo ha vivido, si es que ha tenido una experiencia directa, ¿no? Por eso, tan importante que en nuestras aulas no haya una maestra parada frente al niño hablando bla, 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 como yo ahorita lo estoy haciendo con ustedes, porque ustedes ya son adultas, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué con ustedes sí se puede, por qué con el adulto sí se puede solo hablar y por qué con los niños no, ¿no? Bien, entonces, los primeros actos racionales de nuestros niños se manifiestan en los primeros contactos del niño con los objetos que tiene a su alrededor. Ustedes saben que los niños, cuando nacen, todavía incluso ni siquiera ven bien a la mamá, no identifican bien, ven un bulto y más o menos a los 2 meses y medio recién, ya pueden enfocar y descubren cuál es el rostro de la mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estos primeros contactos del niño con los objetos que tiene a su alrededor, cuando despierta su atención, van conociendo y relacionándose con el mundo que les rodea. Esto es importantísimo. Sabemos que el primer juguete del niño, ¿cuál es? Sus manitos, ¿no? Cuando él está echadito en la cama, en la cuna o en un petatito, él está jugando con sus manitos y todavía no las ve. Y luego, poco a poco, va dándose cuenta y ¡plam! Se da cuenta que su mano y coge con la otra mano. Y ahí es donde se puede pasar horas de horas jugando con su mano. Es su primer objeto, su primer juguete del ser humano son sus propias manos, ¿no es cierto? Eh, Además, van conociendo y relacionando el mundo que les rodea a medida que va creciendo, que va pasando de estar echadito, ¿no es cierto?, de espaldas en el piso, a sentarse, su mundo se amplía, ¿no? Su mundo se amplía y comienza a ver cosas que él no podía ver cuando estaba echado, y mucho más cuando ya comienza a gatear, y muchísimo más cuando comienza a pararse y a caminar, entonces es dueño de todo lo que hay a su alrededor. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le podemos poner a su alcance, ¿no? Entonces, el niño, cuando despierta esa su atención, va conociendo y relacionándose con el mundo que lo rodea. Por ello, como les decía, es tan importante el desarrollo del nivel objeto de la función simbólica. Ustedes saben que el desarrollo de la función simbólica nos lleva a que al final del desarrollo de la función simbólica el niño sea capaz de leer y escribir. Pero antes de eso hay niveles por los cuales pasa el niño, ¿no? Y un primer nivel, por ejemplo, es el nivel objeto. Y este nivel objeto es el nivel en el cual el niño es capaz de estar en relación con todo lo que le rodea, ¿no? Y es importantísimo que si queremos que el niño conozca el mundo que le rodea, tenemos que permitirle que esté en contacto con el mundo que le rodea, ¿no? Yo no puedo pretender luego hablarle, por ejemplo, a un niño de 2 años y un poquito más de un caballo si nunca en la vida vio un caballo. ¿No es cierto? Yo no puedo pretender que un niño me juegue a hablar por teléfono si nunca en su vida vio un teléfono, ¿no es cierto? Y entonces, este desarrollo del nivel objeto en la función simbólica es un nivel en el que con mayor fuerza los niños desde que nacen hasta los 2 años, miren, hasta los 2 años, por eso
tan importante es esta edad de los 0 a los 2 años, conocen el mundo que les rodea. Por ello la importancia de que en esta etapa de vida se les dé la oportunidad, como les decía, de explorar, de ver, tocar, oler, mirar, chupar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para que tengan grabada la imagen mental de eso que tocaron, chuparon, olieron, miraron, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener la posibilidad de, sobre todo, coger, de oler, de mirar, ¿no es cierto? Para que pueda tener esa imagen mental. Hay que darle la oportunidad al niño de entonces de poder comer, de poder oler, de poder tocar. Por ejemplo, una manzana. Entonces, si yo le doy la oportunidad de comer la manzana, de oler la manzana, de ver la manzana, de tocar la manzana, entonces sabrá que es una manzana. ¿No es cierto? Si no ha tenido esa oportunidad, no le voy a poder pedir que me diga cómo es una manzana. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, siempre lo comento, lo cuento esto, al Chavo del Ocho, ¿no? En el programa del Chavo del Ocho, a mí me encanta esta parte en donde el Chavo del Ocho y Don Ramón están conversando sobre, el Don Ramón le está explicando cómo es el juego de los bolos y le dice al chavo, el chavo nunca en su vida había visto un juego de bolos. ¿Ustedes han visto juego de bolos? Juego de bolos, le decía don Ramón al chavo. El juego de bolos tiene una pista y él se imaginaba la pista de donde van los carros. Al fondo hay unos pinos. Y con una pelota redonda, más o menos pesada, se tira el bolo por la pista y gana el que hace caer la mayor cantidad de pinos. Chavo, ¿qué se estaba imaginando? Se estaba imaginando una pista de verdad, unos árboles de ahí, una pelota enorme que iba y volteaba los árboles. Pero él no se estaba imaginando de ese juego de bolos que sabemos que hay en algunos lugares donde es una pista que tiene una distancia corta, ¿no? Muy, muy lisa, muy bonita, donde con una pelota, donde se agarra, al fondo hay unos pinos, le llaman, ¿no? Pero son como botellas, ¿no? De madera que cuando cae, la idea es de hacer caer muchos más pinos, ¿no? Ese es el juego del bolo. Entonces, ¿cómo miren ustedes que el chavo, siendo grande, como en su vida había visto cómo era un juego de bolos, él se estaba imaginando otra cosa? Y cómo nosotros en el jardín, cómo nosotros en nuestras aulas, en el pronoí, en el jardín, les hablamos a veces a los niños de cosas que nunca en su vida han visto. Les hablamos del aparato digestivo, les hablamos del el aparato respiratorio, les hablamos de cómo el bolo alimenticio va pasando por la laringe, hasta el estómago. No sé por dónde yo misma sé, miren, ¿ve? Entonces, ¿cómo eso queremos que nuestros niños lo puedan entender? Ahí no estamos desarrollando pensamiento en los niños. Entonces, es importantísimo que nuestros niños puedan pasar por el nivel objeto. Por eso, esas mamitas que de repente ustedes por ahí ven, que lo tienen al niño todo el tiempo cargado en la espalda o todo el tiempo en una cajita porque tiene que trabajar, tratemos de hacer que esa mamita le dé la posibilidad al niño de estar en un espacio más grande, donde pueda interactuar con los objetos, donde pueda conocer cosas, que le hable, que le diga, mira, ese es un caballo, mira, ese es un teléfono, mira, ese es un muñeco, mira, ese es un cuaderno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, es muy importante que el niño pase perdón, que el niño pase de un nivel a otro. La función simbólica tiene otros niveles. El nivel indicio, por ejemplo, si ya conoce el objeto el niño, ¿no? Por ejemplo, le muestro yo una tapa de plumón.
Si el niño conoce, ha visto, ha tocado, ha trabajado con un plumón, él sabe que esa es una tapa de plumón. Pero si nunca en su vida ha visto un plumón, esa tapita no va a saber de qué es. ¿No es cierto? Entonces, el nivel indicio es el nivel en el cual el niño reconoce las cosas a partir de sus partes. ¿Sí? Luego viene el otro nivel, que es el nivel simbólico, ¿no? Que es el nivel a partir del cual el niño puede representar aquello que conoce. Por ejemplo, si estamos hablando de la manzana, el niño ya comió manzana, sabe cómo es una manzana entera, yo le doy, le hago ver la mitad de la manzana y él va a saber que es una manzana, ¿no es cierto? Que es la mitad de una manzana. Y en el nivel simbólico él va a poder dibujar una manzana, pero va a poder dibujar una manzana aquel niño que ya está en la etapa de dibujar, ¿no es cierto? Que puede hacer, porque para él una manzana puede ser un punto, y está bien para él, o puede ser una bolita, está bien, pero aquel niño que ya hace una manzana parecida a la realidad, ese niño ya está en otro nivel, ¿no? En un nivel donde él ya puede representar la realidad. Si hablamos de una mesa, él va a dibujar una mesa, ¿no? Muy parecida a la realidad. Ese es el dibujo figurativo, que ya tiene relación con la realidad, ¿no? Será pues ya un niño de 5 años, ¿no? Antes no le voy a exigir y voy a aceptar que me pone, a ver, dibújame una mesa y me hace una raya, pues es una raya, está bien, perfecto. Es para él, esa es una mesa, me dice que es la mesa, pero no lo sabe representar, ¿no? Y luego el nivel signo, que ya es el nivel donde el niño, después de haber pasado por todas estas etapas, va a poder leer y escribir, ¿sí? Y ahí es donde ya pues tenemos que saber solamente para ver cómo nuestros niños van avanzando, ¿no? Los niveles de escritura, ¿no es cierto? Es importante conocer para ver cómo van, no porque tengas que enseñarle a leer y a escribir, no, porque formalmente no les enseñamos a leer y a escribir, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. El ser humano tiene también la capacidad de desarrollar el pensamiento, es decir, el ser humano desarrolla la capacidad, desarrolla el pensamiento porque es ser humano. O sea, es una aptitud natural para pensar, para comprender tanto el entorno que nos rodea como sus propias emociones y percepciones. Si no tuviésemos esa aptitud natural de desarrollar el pensamiento, no podríamos, por ejemplo, adaptarnos a nuevas situaciones. No podríamos, por ejemplo, poder resolver problemas, poder relacionarnos con las personas. Entonces, miren, qué importante es el desarrollo del pensamiento, ¿no? Y entonces es una aptitud natural para pensar y comprender tanto el entorno que lo rodea como sus propias emociones y percepciones. Disculpen, ¿escuchan esa bulla? Un ratito voy a cerrar la ventana para ver si no se escucha mal. Justo es un vecino que está, arreglando algo en su casa, perdonen. Bien, entonces, para lograr este desarrollo del pensamiento, el ser humano utiliza la información que percibe a través de sus sentidos, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y la transforma en información que puede analizar, memorizar, compartir. Gracias a estos procesos de pensamiento, las personas afrontan y resuelven las situaciones y problemas que se les presentan a diario. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Por ello, seguramente han escuchado decir a muchos papás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando una niña, un niño pequeño dice algo, la mamá se sorprende, el papá se sorprende y dice, ¿de dónde sabe esto? ¿Esto que está diciendo mi hijito, mi hijita? ¿Qué pasó? Si
Yo nunca le he dicho, nunca lo he hablado. Entonces, claro, es porque el ser humano es capaz de construir su pensamiento naturalmente, a partir de toda esa experiencia que ha podido vivir, ¿no es cierto? Entonces, bien, nosotros tenemos la aptitud natural para pensar, pero, pero, además de esta capacidad natural para desarrollar el pensamiento, hay algo que tiene mucho que ver con con la calidad de este desarrollo de pensamiento, y es la educación. La educación, chicas, que es nuestra obligación, ustedes, docentes en aula, promotoras también en aula, todos tenemos la responsabilidad de que el niño desarrolle pensamiento, a pesar de que él puede desarrollar su pensamiento en interacción con los objetos. Es en la escuela donde vamos a poder potenciar ese pensamiento, ¿no? Y entonces la educación juega un papel clave para su desarrollo, ¿no? Por eso es importante darle las condiciones y las interacciones necesarias. ¿Para qué? Para eso que ya les dije, para poder potenciarlo, para hacerlo mucho mejor, para que sea un pensamiento de calidad, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo que hay que darle condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En mi jardín, en mi aula, yo tengo que darle condiciones donde él pueda moverse, donde él pueda hablar, donde él pueda expresarse. Tengo que ponerle materiales porque estamos quedando en que él no aprende solo de lo que escucha, sino de lo que interactúa. Tengo que además darle la posibilidad de sacarlo del aula para que él pueda también aprender de otras experiencias, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones tanto en el colegio como en el hogar son muy importantes para que el niño desarrolle el pensamiento. Y además de esas condiciones, las interacciones. Las interacciones son sumamente importantes. Interacciones que ayuden al niño a que pueda desarrollar mejor el pensamiento. ¿Cuáles son esas interacciones? Es esa relación, esa forma de comunicarnos con el niño, la mamá con el niño, la docente con el niño, con la niña. ¿Cómo es ese acompañamiento que hace esa docente en el aula? ¿Es una docente que ella es la principal protagonista o es el niño el protagonista? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero para poder acompañar, para poder tener interacciones positivas y también afectivas, porque no, yo puedo tener una interacción muy positiva en el sentido de que yo sé cómo hacer que Carlitos, por ejemplo, aprenda algo, ¿no? Le doy todo el material, etcétera. Pero mi actitud tiene que ser sumamente una actitud de un adulto sensible, de un adulto respetuoso, ¿no es cierto? Porque si no, ese niño en un ambiente donde no lo respetan, donde no le dan afecto, ese niño no va a desarrollar pensamiento, ¿no? Bien, entonces, aquí, para yo poder acompañar y el niño pueda tener un correcto desarrollo, para saber cómo acompañarlo, es necesario conocer, ¿no? Y tener muy claro en qué etapa vital se encuentra el niño, en qué etapa de pensamiento se encuentra el niño, ¿no? Y nosotros sabemos todos que el psicólogo investigador, pasa la diapositiva 5, por favor. El investigador Jean Piaget realizó una clasificación en el desarrollo del pensamiento en 4 etapas, ¿sí? 4 etapas. Estas etapas son la etapa sensorio-motora,
que es la primera etapa, que se da desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Los niños conectan con su entorno a través de su cuerpo y almacenan esa información sensorial en su cerebro. O sea, el niño, lo que decíamos, ¿no? En esta etapa, hasta los 2 años que necesita de coger, oler, ver, probar, ¿sí? Con todos sus sentidos va a poder él desarrollar el pensamiento. Entonces ya sé qué cosas debo hacer cuando el niño está en esta etapa sensorio-motora, ¿sí? No voy a hablarle al niño de 2 años porque él no me va a entender. La siguiente etapa, que es la etapa preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años, el niño es capaz de formar imágenes mentales, ¿no? Que le llevan a desarrollar el lenguaje oral y escrito. También desarrolla su capacidad espacial, la creatividad, la imaginación, la memoria histórica, poniendo en palabras sus recuerdos. O sea, de los 2 a los 7 años es un niño que ya, miren, cómo nos plantea Piaget de los 2 años a los 7, no nos dice de los 2 a los 6. Y entonces, de repente, podríamos decir que nuestros niños podrían estar hasta los 7 años, antes de entrar a la etapa ya de conocer la lectura, la escritura, ¿no? Antes necesita de muchos otros, de otras habilidades, desarrollar el pensamiento para lograr eso después. Entonces, en ese sentido, en la etapa preoperacional, como decimos, es el niño va a tener la capacidad de desarrollar nociones espaciales, va a poder ser mucho más creativo, pero si es que siempre y cuando le hemos ayudado, las condiciones le han permitido, ¿no es cierto? Si yo le voy a dar todo estructuradito en el aula, por ejemplo, ¿no? Hay veces dicen, ay, mi aula, yo no puedo organizarla bien porque no tengo recursos económicos, me hace falta plata, no me ayudan los padres de familia, la directora no me da, el ministerio no me manda, la UGEL menos, y entonces mi aula está pelada. ¿Podré tener un aula pelada en inicial? No, por favor, porque los niños están en una etapa en la que necesitan interactuar con todo para poder aprender, para poder desarrollar el pensamiento. Y entonces yo puedo utilizar muy creativamente, en vez de ponerles una cocinita preciosa de madera comprada, les puedo poner una cajita de madera, ¿no es cierto? Y con ellos mismos incluso hacer con plumón los círculos para con ellos construir la cocinita. Puedo ponerles una caja y en vez de darles un barco precioso, la caja puede ser un barco. En vez de tener un carro lindo, la caja puede ser un carro lindo, etcétera, etcétera. O sea, tratemos de desarrollar la creatividad, la imaginación de nuestros niños para que podamos decir que estamos ayudando a desarrollar el pensamiento, ¿no es cierto? Y acá nos hablan de poner en palabras sus recuerdos, ¿no? Porque también el niño ya desarrolla la memoria histórica, ¿sabe? Ya le podemos decir qué pasó ayer, qué pasó, sobre todo los niños de 7 años, ¿no? De 6 años, qué pasó ayer, qué pasó o qué haremos mañana, ¿no? Por ejemplo, que me cuenten a los más pequeñitos, ¿qué hiciste con tu mamita ayer que no viniste al jardín? Esas cosas que sí, seguramente ustedes lo hacen, miren cómo ayudan al desarrollo del pensamiento. Estas etapas nos ayudan a ver qué debo hacer con un niño de 2 años, qué debo hacer con un niño de 3, qué debo hacer con un niño de 4, de 5, de 6. Porque luego ya viene la etapa de las operaciones concretas, que está entre los niños de 7 a los 12 años, ¿no? Los niños ya elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones. Y la etapa de las operaciones, y a veces les pedimos eso a nuestros niños de 5 años, ¿no? La cuarta etapa, la última, es la etapa de las operaciones formales, que es donde ya todos, desde los 12 años hasta
todos nosotros estamos ahí, ¿no? Las personas son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Esa es la diferencia, no ligadas a un caso concreto. Eso hay que tener esa diferencia, ¿no? Porque sí, nuestros niños pueden llegar a conclusiones, pero conclusiones concretas, no abstractas. No le voy a hablar de, por ejemplo, a ver, ¿de qué cosa no le podemos hablar? Si hablamos de la religión hay que tener mucho cuidado. La religión, sí, pues le podemos hablar de Diosito, pero Diosito, ¿dónde está? Muy bien, Diosito lo vemos en las cosas buenas. Hay que hacer esa relación para el niño más pequeño porque él no entiende lo abstracto, no entiende lo que no ve, no entiende lo que no está ahí presente, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve conocer estas etapas, para saber qué cosas debo hacer en el aula, qué cosas no debo hacer en el aula con el niño, ¿sí? Bien, entonces, además, hay un autor que se llama Stenberg, dice que existen, además de etapas, existen estilos de pensamiento, ¿no? Y también existen tipos de pensamiento. Estos estilos del cual nos habla Stenberg sirven para explicar y prever aquellos aspectos del desempeño de las personas en la escuela, por ejemplo, ¿no? Hay niños que tienen ciertos estilos de pensamiento, hay otros niños que tienen otros estilos de pensamiento, ¿no? Un estilo de desarrollar el pensamiento, por ejemplo, es que por eso cada uno tiene su propio ritmo, decimos, ¿no? Y cada uno tiene su propio estilo. Yo, por ejemplo, soy de las personas que solamente si me leen no entiendo bien. Yo tengo que leer yo misma, ver y escucharme, ¿no? Para poder entender, ¿no? Y eso no significa que la que solo escucha pueda ser más inteligente o menos inteligente. No, cada uno tiene su propio estilo. Y entonces por eso no podemos homogenizar las aulas, no podemos pensar que con una forma ya todos están aprendiendo. Sí, tenemos que ir variando, cambiando. Eso también vamos a ver cuando veamos ya las estrategias, ¿no? Y yo les estaba diciendo que así como Sternberg dice que hay estilos, también hay tipos de pensamiento. Esa es la diapositiva número 7, por favor. El pensamiento, hay 9 tipos de pensamiento, ¿sí? Esto lo vamos a pasar rápido nada más. No quiero complicarles y complejizarles más esta ponencia. Y tenemos el pensamiento deductivo. ¿Cómo es el pensamiento deductivo? El pensamiento deductivo parte de las afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para explicarlas, ¿no? A casos particulares, va de lo abstracto, de lo universal a casos particulares. Por ejemplo, ¿no? Si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, ¿qué vamos a concluir? Que esa persona que vive en Francia es un europeo, ¿no es cierto? Bien, ese es el pensamiento deductivo. El pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y las garzas también tienen plumas, ¿qué podemos concluir? Que estos 3 animales forman parte de la categoría llamada aves, ¿no es cierto? Bien, entonces. ¿Qué tal? No te dejas ver, no te dejas ver. Perdón, ¿algún problema? ¿Me escuchan, chicas? Sí, maestra Gloria, sino que se abrió un micrófono. Ya, gracias. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bien. Luego, entonces, también tenemos el pensamiento analítico. Estos 2 pensamientos de acá, el deductivo y el inductivo, son los que a veces trabajamos o vemos mucho más frecuente, ¿no? Lo vemos mucho más frecuente en nuestros niños, ¿no? Dependiendo de la edad también.
El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos, ¿no? O sea, de las partecitas las uno y hago el total, ¿no? Algo la generalidad, ¿no? La unidad. Por ejemplo, cuando damos a los niños los rompecabezas, estamos ayudando a desarrollar este tipo de pensamiento, ¿no? Porque los niños a partir de las piezas de los rompecabezas, y hay que tener mucho cuidado qué tipo de rompecabezas damos a nuestros niños. No podemos dar un rompecabezas igual a un niño de 3 años con un niño de 5 años, ¿no? Y menos a los niños de cuna, ¿no? No les vamos a dar rompecabezas, les daremos encajes, ¿no? Un tipo plantados donde el niño pueda poner cosas, porque no le vamos a poder dar un rompecabezas, ¿no? Luego el pensamiento lateral o creativo. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales, únicas ante problemas, ¿no? Mediante el cuestionamiento de normas que en un principio parece ser que son muy claras, muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada para que los niños puedan utilizarla y el empujo y juega en el columpio, ¿no es cierto? Pero es posible transgredir esta idea utilizando el columpio como por ejemplo, como un soporte para una maceta, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner una maceta y en ese sentido es que eso que parece que es así, un pensamiento muy que no puede cambiar, con mi pensamiento creativo yo puedo cambiar, puedo modificar, ¿no? Y puedo dar uso a un material que está destinado para una cosa, le puedo dar uso para otra cosa, ¿no? El pensamiento suave, este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, ¿no? Algunas veces hasta metafóricos, ¿no? Hay veces también en este pensamiento la tendencia es a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de este pensamiento suave vinculado a la filosofía, ¿no? Los filósofos, los psicoanalistas, ¿no? Son los que desarrollan más este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, puedes ver un ejemplo de este estilo en la descripción de conceptos utilizados, por ejemplo, por este famoso pansexualista que se le conoce a Freud, ¿no? En su teoría del desarrollo psicosocial. Luego tenemos, y como ven, hay tipos de pensamientos que sí son pensamientos que van desde cuando eres más pequeño y van desarrollándose y van siendo utilizados cuando eres más grande, dependiendo de en qué edad te encuentres, ¿no es cierto? El pensamiento duro es el pensamiento que utiliza conceptos lo más definido posible, ¿no? Acá esto se define así, y en definiciones hay que tener mucho cuidado. El niño no tiene todavía un pensamiento duro. Sus definiciones tienen que ver con características de las cosas, ¿no? Si yo le digo al niño, defíneme qué es una mesa, él no me va a decir que la mesa es un objeto que tiene 4 patas, que tiene... no, él te va a decir, la mesa sirve para comer, punto. ¿Sí? Entonces, sus definiciones tienen mucho que ver con aspectos que él ve, ¿no? Y que él las hace, ¿no? Desde sus experiencias. El pensamiento divergente es el pensamiento donde se establece una división entre dos o más aspectos de una idea, ¿no? Entonces, definitivamente el niño no va a poder estar en este
pensamiento divergente, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo se explora, digamos, la posibilidad de la partición, ¿no? Si, por ejemplo, una persona utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, eso un niño no lo va a poder, ¿cómo se llama? No lo va a poder entender, pero sí una persona adulta, ¿no? Por ejemplo, lo natural. ¿Qué cosa es lo natural? Lo natural es un concepto aplicado a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Pero también está, puede ser utilizado en cuando una persona se pinta y no se pinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella está muy natural, no tiene nada que ver con la comida, pero sí se puede utilizar esa definición gracias al pensamiento divergente, ¿no? Este, los niños pueden darle la vuelta a esto, ¿no? Pueden ser muy creativos, es que desarrollan, por eso es importante el desarrollo del pensamiento creativo, ¿no? Y el pensamiento convergente es el pensamiento que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, ¿no? Ese es el pensamiento convergente. Y el pensamiento mágico, que es el último pensamiento, el tipo de pensamiento, el noveno, es el pensamiento que confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad, ¿no? Bien, esto es utilizado, este pensamiento en lo mágico, ¿no? En lo mágico. Por otro lado, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa. ¿Quiénes son los que más se imaginan cosas? Son los niños, ¿no es cierto? Son los niños. Y en esta etapa del pensamiento mágico, no solo es la etapa de la infancia, también aparece en adultos que pertenecen a sociedades, culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia, ¿no? El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis y de repente a un examen de validez, ¿no? Y por consiguiente se puede sostener explicaciones míticas sobre la realidad que nos rodea. Ese es el pensamiento mágico, ¿no? Que tiene mucho que ver con que será verdad, será mentira, pero mira, yo puedo tener mucha creatividad para tener un pensamiento mágico. Bien, hasta acá una primera parte en donde hemos visto todo lo relacionado, digamos, a aspectos más teóricos de el pensamiento, del desarrollo del pensamiento. Y hemos visto que no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Es mucho de lo que hacemos seguramente con nuestros niños o de repente estamos haciendo cosas que no es necesariamente lo que debemos hacer con nuestros niños. Vamos a pasar ahora, antes de entrar a las estrategias en sí para desarrollar el pensamiento, vamos a ver tres metodologías que yo he encontrado para potenciar el pensamiento, ¿sí? Dos de ellas que sí podemos trabajar con nuestros niños de inicial y una que de repente no, que es para niños más grandes, ¿ya? Entonces, vamos a la diapositiva 8, por favor. Vamos a ver el método del aprendizaje basado en el pensamiento. Justamente es una metodología basada netamente en el pensamiento, ¿no? Que le llaman Thinking Based Learning, ¿no? O el TBL, que es más para niños de 4 y 5 años. El objetivo de esta metodología es que los niños aprendan un temario definido, por ejemplo, sobre su juguete favorito, ¿no? Y con sus papás preparan todo un discurso y cómo elaborar su juguete favorito, ¿no? Junto con sus papás y lo presenta a sus compañeros. Y es el niño quien cuenta cómo lo han hecho, qué tiene su juguete favorito, por qué le gusta su juguete favorito. Al hacer todo esto, no solo el niño estará memorizando eso que va a decirles a sus compañeros,
sino que también estará desarrollando otras habilidades, ¿no? Como el escuchar, cuando su papá, su mamá le van ayudando, le van diciendo, el respetar las normas que se tengan que respetar en ese momento, ¿no? De que yo escucho, tú me dices, a ver, tú dices esto, yo digo aquello, ¿no? Comunicarse, cómo se va a comunicar con sus compañeritos, va a gritar, no va a gritar, va a modular su voz, hasta lo posible, obviamente, ¿no es cierto? Interpretar toda la información que le ofrece, que le están ofreciendo sus papás para poder luego él presentar a sus compañeritos, etcétera, etcétera, ¿no? Con esta metodología los niños potencian su pensamiento crítico, analítico y creativo, superando así esas metodologías de estudio basadas en donde la maestra es la protagonista parada al frente y ella es la que habla y ella es la que sabe, ¿no? O aquellas metodologías donde le hago memorizar al niño algo y luego le pido que él me diga, ¿no? Esta metodología dice y sostiene que el niño es un sujeto activo y no un sujeto pasivo, al cual yo le voy a meter como con un embudo. ¿Se acuerdan de esas imágenes de antes? ¿No? Cuando hablábamos del constructivismo, ¿no? No había unas imágenes donde estaba un embudo en el oído del niño y ahí bla, bla, las palabras que decía la profesora y el pobre niño sentadito, no se sabe si entendió, no entendió, en qué estuvo pensando. ¿Por qué? Porque estaba en un nivel de pensamiento que no necesitaba ese tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Bien, esa es una metodología que si la hacemos hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, que no se siente el niño forzado, que no se siente el niño frente a un público que luego va a tener miedo, va a tener pánico. Hay veces hay niños que sí, pues les gusta hablar frente a sus compañeros, pero hay veces se inhiben y dejan de hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido de no forzar. La maestra tiene que ser muy, muy sensible para darse cuenta de que si ese niño está llegando a niveles de estrés para poderle ayudar y para poder decir, ya, no importa, muy bien, lo hiciste, ya, en otro momento nos cuentas, ¿sí? La metodología de aprendizaje basada en problemas es otra metodología importante que contribuye al desarrollo del pensamiento lógico-matemático sobre todo. ¿Sí? Consiste en plantear problemas o retos adaptados a la edad y desarrollo del niño y motivar a los niños para que encuentren la solución. Y no estamos hablando, chicas, de problemas matemáticos de tengo dos manzanas, me dan dos manzanas más, ¿cuántas manzanas me quedan? No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de encontrar solución a problemas de vida, a problemas cotidianos, ¿no? En todo momento, desde que nace el niño está enfrentado a problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, un niño que está queriendo comer un chocolate, lo que todo el mundo lo ve, ¿no? Y el chocolate está encima de la refrigeradora, pero no lo alcanza, ¿qué va a hacer? Ese es un problema. Y entonces él, ¿qué hace? Agarra un banquito, pone el banquito y alcanza el chocolate, o agarra una escoba y con la escoba hace que el chocolate caiga y pueda él comer. O sea, él está solucionando problemas, ¿no? En todo momento. Desde que nacen los niños, solucionan problemas. El método de las disertaciones, este es un método ya para alumnos más grandes, porque no podemos a nuestros niños pedirles que ellos hagan disertaciones, ¿no es cierto? Porque la disertación tiene que ver con que yo sé de un tema bastante y lo voy a decir tal cual está. Yo preparo esta mi disertación y yo la digo, ¿no es cierto? Entonces, los niños no llegan a esas disertaciones, no llegan a un punto a debatir sobre un tema del cual hayan redactado ellos, ¿no? Eh, bien, entonces, veamos ahora algunas estrategias para desarrollar el pensamiento, ¿ya? Vamos a la diapositiva 9, por favor.
van a darse cuenta ustedes que estas estrategias para desarrollar el pensamiento son estrategias que seguramente tanto en el jardín como en casa los niños lo realizan, ¿no es cierto? Gracias a esas condiciones, a esas interacciones que les damos tanto en el jardín como en casa. Pero que hay veces no sabemos que eso que está haciendo el niño y que yo le he propiciado a que haga, está ayudando a que desarrolle el pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenemos estrategias que nos ayudan a desarrollar. La diapositiva 10, por favor. Tenemos estrategias que nos ayudan a desarrollar la expresión verbal, por ejemplo, a través de, para que el niño pueda desarrollar el pensamiento relacionado a la expresión verbal, voy a ayudarle a través de poesías, cuentos, relatos, adivinanzas, rimas. Voy a hacer que inventen cuentos. Y eso de inventar cuentos es muy interesante. Por ejemplo, puedo decirles, a ver, yo comienzo, ¿no? Yo estaba yendo por la calle y me encontré un perrito. El perrito estaba muy contento de lo que le cargué. A ver, María, ¿tú qué continúas? Y María tiene que continuar. El perrito que yo le cargué, por ejemplo, María puede decir, no, yo lo solté y comenzó a caminar a mi lado. Y entonces vio otro perrito, etcétera, etcétera. Cada niño va en su turno agregando para poder inventar el cuento. Y cómo ahí es que se va desarrollando justamente, se van activando procesos mentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, yo sigo la hilación, comparo eso que ella dijo con lo que la memoria, ¿no es cierto? Y voy a agregar cosas, ¿no?, que tengan relación con lo que estamos haciendo, no va a ser algo que no tenga nada de relación, ¿no es cierto? Entonces, las poesías también son muy importantes, pero poesías, chicas, que no sean tan largas, pues poesías pequeñas y de cosas cotidianas que a los niños les interesa. Uh, Cuentos que nosotros les relatamos son distintos a los cuentos que les leemos, ¿no? Ambos hay que hacerlos también, ¿no? Las adivinanzas, que son muy importantes, las rimas también. También permitir que los niños puedan disfrazarse, ¿no? Tener cerca, o en mi sector de dramatización, donde está la casita, donde está la cocinita, puedo tener una caja con distintos disfraces, ¿no? Desde de Superman, de Super Niña, sombreros de papá, corbatas de papá, zapatos de mamá, tacones, anteojos, etcétera, etcétera, para que los niños puedan disfrazarse, puedan dramatizar, ¿no?, a personajes hechos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Puedan dramatizar también juegos, o yo le cuento un cuento y luego que me dramatice, etcétera, ¿no? Participación en conversaciones, ¿no? Esto es muy importante, la interacción verbal, que los niños vayan aprendiendo a participar en conversaciones. Es muy importante decir a la mamita, al papito, que nuestros niños a la edad de 3, 4, 5 años, que ya se sientan, tienen que comenzar a participar de la mesa familiar. Cuando la familia está almorzando, debe participar el niño ahí. De repente hasta los 2 años sí, pues les damos el alimento aparte, ¿no? La mamita se sienta en una mesita a la altura del niño para que el niño coma y yo le voy ayudando, ¿no es cierto?, acompañándole en ese momento de alimentación, conversándole sobre lo que está comiendo, sobre lo importante de comer, etcétera. Pero cuando ya están en 3, 4, 5 años, ya pueden participar en la mesa familiar y es importante que ahí en la mesa familiar conversen, ¿no? No vayan a prender la televisión, no vayan a darle el celular, que ahora está de mucha moda eso, ¿no? No, es importante que los niños
puedan participar en conversaciones. Y esa es una forma muy, muy cotidiana de que el niño comience a aprender a conversar. Vamos a conversar. ¿Qué te pasó? A ver, el papá cuenta lo que pasó en su trabajo, la mamá cuenta cómo si no trabaja en calle y trabaja en casa, cómo hizo para preparar la comida, qué cosas de repente, qué problemas tuvo. El niño, la niña que cuente cómo le fue en el jardín, qué le dijo su profesora, cómo es su profesora es bonita, su profesora, para todos los niños su maestra es linda, es preciosa y es la que sabe todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, porque para el niño esa es ley, ¿no? Aparte, que tengan un amplio círculo de personas que interrelacionen con él, ¿no? Por ejemplo, se supone que el jardín a los 3 años es para que los niños socialicen, sobre todo, ¿no? En 3 años yo no le voy a pedir cosas que le pido al niño de 5 años, porque en 3 años el niño está sobre todo para socializar, para aprender a vivir en sociedad, con otros, con sus amiguitos, respetando, ¿no? A cosas muy puntuales, teniendo en cuenta, claro, de ese su yoísmo, ¿no? Que para él es uno, él es dos, él es tres, pero en sociedad va a ir desapareciendo esa forma de ser de los niños más pequeñitos, ¿no? Entonces, que se relacione con los demás, con sus compañeritos, que cuando llega visitas a casa no lo encerramos, no, ahora lo encierro a él porque para que me deje conversar, no, es parte del hogar, entonces es parte, puede él intervenir, puede estar con la mamá. Obviamente, si es que no se va a conversar sobre algo que el niño no debe escuchar, ¿no? Además, participar en pequeñas conferencias, demostraciones, como les dije en la metodología anterior, ¿no? Del juguete preferido. Formular preguntas, respuestas sobre temas tratados, vivencias y situaciones también que pueden ser reales o pueden ser creadas, ¿no? También el desarrollo, la diapositiva 11, por favor. También el desarrollo del pensamiento nos va a ayudar al desarrollo de la expresión simbólica, al desarrollo simbólico, ¿no? Que eso es importantísimo. Es la etapa en la cual el niño ya puede representar aquello que no ve, aquello que no lo toca, ¿no? Ya es una etapa mucho más adelantada, donde su nivel de pensamiento es ya mucho más avanzado, y entonces el niño puede imitar acciones. No ve a un perro, pero él puede saber cómo dice un perro, cómo hace un perro, puede imitar roles de qué hace la mamá, qué hace el papá, cómo le baño a mi muñequita, porque yo ya vi cómo me bañó mi mamá, ¿no es cierto? También la memoria de sonidos, ¿no? Si yo escucho o estoy en la casa y pasa por la calle un carro, yo sé que ese es un carro porque ha tocado el claxon y por el sonido del carro. El niño también identifica eso, ¿no? Eso hay que ayudarle a que el niño vaya identificando, ¿no? Acciones, ¿no? Memoria en acciones. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntame. ¿Y qué más pasó? ¿No? Las secuencias, por eso son importantes. Historias que podemos contarles, ¿no? Historias de la vida real, historias inventadas, ¿no? La noción de conservación, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que nuestros niños van desarrollando esa noción de conservación? La seriación, la clasificación, etcétera, ¿no? Sí, además, la conservación de cantidades de sustancias, peso, volumen, longitud, pero hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a trabajar esto. No podemos hacerlo como experimento, sino con situaciones cotidianas, ¿no? Como es que, por ejemplo, si yo estoy en el aula y agarro una lonchera, que está llena de cosas y una lonchera que tiene pocas cosas, ¿cuál pesa más, por ejemplo, no? ¿Cuál de estas loncheras es más grande? El volumen, ¿no? Tiene más volumen, esta tiene menos volumen, esto es largo, esto es corto, esas nociones son importantes para el desarrollo del pensamiento. También el seriar, ¿no? Ordenar elementos según un criterio de el seriar de mayor a menor, de grande a pequeño, de largo a corto, etcétera, etcétera.
la clasificación según la forma, colores, criterios de inclusión o de relación. Esto pertenece a este grupo de materiales y cuando estoy, por ejemplo, jugando con animalitos, le pongo un carro, ¿cuál no pertenece a este grupo de animalitos? ¿No? Esas cosas, el niño va a la clasificación, le va a ayudar muchísimo para lograr otros pensamientos mucho más superiores, ¿no? Luego, vamos a permitir que jueguen libremente, eso es importantísimo. Dibujar, pero dibujar no solo, yo veo mucho últimamente que dan mucha muestra para que el niño pinte, incluso le dicen, ya pinta esto, y el niño pinta la cara de verde y le dicen, no, ¿por qué has pintado de verde la cara? La cara no es verde. No, para ese niño de 3 años pintó pues la cara de verde, ¿no? Y está bien, hay que aceptarlo. El niño tiene que elegir sus colores. Hay maestras que dicen, ya vamos a dibujar y pintar y les dan el color. Con este color hacen, no. Para eso tenemos en inicial los materiales los presentamos a nivel de grupo. Si están sentados en la mesa 4 niñitos, entonces yo ahora con el distanciamiento de repente 2 niños, entonces voy a poner un tapercito con colores para que ellos elijan libremente lo que ellos quieran, sin necesidad de que ese sea tuyo y ese sea mío. No, porque si no, no estamos enseñando el valor del compartir. ¿Por qué en inicial no se utiliza la cartuchera, por ejemplo? ¿Por qué? Porque en inicial lo que estamos desarrollando en los niños son valores y el valor de la solidaridad, el compartir, el prestar. Si yo le voy a decir, esta cartuchera es tuya y no prestes a nadie porque esto es tuyo, imagínate. ¿Cuándo le vamos a enseñar? En inicial hay cosas muy importantes que no podemos dejar de hacer, chicos. Luego, se sugiere, por ejemplo, para el desarrollo del pensamiento, variar las actividades, no repetir siempre la misma actividad, romper la rutina con otras cosas que hacer, ¿no? Uy, Dios, creo que ya estamos llegando a las 5 y me falta todavía. Vamos a la diapositiva 12. Hay otras actividades sencillas y cotidianas como la lectura de cuentos, pero por favor, leemos los cuentos principalmente porque queremos que el niño desarrolle el hábito de la lectura, pero lectura por placer. Sí es bueno hacerle preguntas para ver si está desarrollando pues el pensamiento, porque si ha memorizado, no memorizado, si ha entendido lo que le he leído, ¿no? Pero que no, cuidado, que no vaya a ser que no quiera que se les lea porque se sienten luego evaluados. Ah, ya, voy a leerte cuento. No, no quiero que me leas cuento porque luego ya me va a estar preguntando. ¿De qué trató? ¿Qué personajes subieron? No, así no. Tiene que ser de una forma en la cual el niño no se sienta evaluado. Oh, qué lindo el cuento. A ver, ahora dramaticemos. Viéndoles dramatizar, yo voy a ver si entendieron o no entendieron el cuento, sin necesidad de estarle haciendo muchas preguntas, ¿no? A ver, cuéntenme qué parte del cuento les gustó más, por ejemplo, ¿no? La resolución de problemas, que ya hemos visto como una metodología, ¿no es cierto? Exigen al niño pensar, razonar, ¿no? Por ejemplo, un niñito que está bebito, ¿no? Incluso él puede resolver un problema cotidiano, dijimos, no de sumas y restas. Por ejemplo, si quiere bajarse de la cuna y entonces el niño va a ver la forma de cómo bajarse sin caerse o de la cama, va a rodar y se va a ir agarrando para poder llegar hasta el suelo. Está resolviendo una situación problemática. Los juegos de pistas, el típico juego de la búsqueda del tesoro, por ejemplo, ¿no? Yo le doy pistas, ¿no? Está tibio, tibio, frío, frío, caliente, caliente y caliente cuando encuentra, por ejemplo, el tesoro, ¿no? Las adivinanzas son otra forma también de desarrollar el pensamiento, ¿no? Los niños van a inventar también adivinanzas y sus adivinanzas tiene que ver, por ejemplo, con una fruta que es grande, tiene cáscara verde y adentro es rojita con sus pepitas negras. Generalmente los niños hacen ese tipo de adivinanzas, ¿no? Y entonces hay que permitirle que él puedan crear sus adivinanzas y que también nosotros podamos decirles adivinanzas, pero así de lógicas, así de fáciles, ¿no?
Otros son los jeroglíficos, ¿no? Al igual que las adivinanzas, los clásicos jeroglíficos son ideas para desarrollar el pensamiento y la lógica de los niños, ¿no? Se basa en una serie de dibujos y símbolos que le van a llevar al niño a descubrir lo que quiero que descubra o la solución, ¿no? A eso, a ese jeroglífico. Las fábulas con moraleja, ¿no? También son muy buenas, además de ser buenas transmisoras de valores, ofrece al niño un mensaje oculto, ¿no? Para que ellos puedan ser los que lo puedan adivinar, ¿no? Como en un juego, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la actuación, la diapositiva 13, por favor. La actuación del adulto, en este caso del docente. ¿Cómo debe ser el docente? ¿Qué debe hacer? En este caso, ¿qué debe hacer? El docente debe tener una actuación discreta, no lo que yo antes ya les había dicho. No ser él el protagonista, sino el protagonista es el niño. El docente además debe ser motivador, debe su actuación ser indirecta, que provoque que el niño sea libre ¿no? de poder demostrar su capacidad de pensar para poder generar ideas, ¿no? No es el docente el sabio y el niño el que no sabe, ¿no? Esa actitud debe tener el docente. Debe promover durante las actividades un clima ágil, ameno, tranquilo, ¿no? Un clima saludable que a su vez haga del pensar una actitud agradable, interesante, dinámica. No voy a comenzar a hacer preguntas como para desarrollar el pensamiento y que no, tú no sabes, no, tú cállate, a ver tú, no, por favor, con mucho respeto a nuestros niños, ¿sí? ¿Cómo debe ser su actitud? La diapositiva 14. Ahí ven, por ejemplo, cómo la maestra está sentada a nivel del niño, ¿no? Está con una sonrisa. ¿Qué niño no va a querer estar junto a ese adulto tan agradable, tan sonriente, ¿no? No creer que el dueño de la verdad absoluta es el docente, saber oír y respetar los puntos de vista de los niños. Hay que estar atento para corregir o reorientar con suavidad y discreción cualquier idea que parezca inconsciente o inconsistente, perdón, o equivocada, ¿no? O sea, aceptar el error como una forma de aprendizaje, eso es muy importante. Hay que hacer que el niño pueda expresarse, no permitirle que hable, no ser yo la maestra la única que hable, no, que ellos se expresen, que ellos digan, ¿no? Muy mayéuticas, ¿no? Como hemos dicho antes, que expresen sus ideas en forma clara, ¿no? Debe propiciar la repetición de las reglas y la práctica en forma reiterada, sobre todo con los más pequeños, ¿no? De cuna, de 3 años. Cuanto más veces hace una cosa, desarrollan hábitos, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los hábitos? En la repetición. Todos los días hacemos tal cosa, todos los días vamos al baño, todos los días después de ir al baño me lavo la mano, ya se convierte en un hábito, ¿no? Decidir las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la aplicación de las técnicas más adecuadas, ¿no? Para cada actividad que queremos desarrollar con nuestros niños, teniendo en cuenta en qué nivel de pensamiento se encuentran nuestros niños. Ahora vamos a ver en qué puede perfeccionar el docente, ¿no? El docente tiene que, por ejemplo, en la introducción de una variedad de formas de presentación de la actividad, no es que siempre presento mi actividad de la misma forma, siempre motivo de la misma forma. Por ejemplo, yo no sé si ahora siguen usando, yo en mi época usaba la cajita de sorpresas, ¿no? Para motivar a los niños. Y ahí una caja preciosa, bien adornadita, hacía que ellos lo abran y vamos sacando las cosas que hay ahí. Los niños súper motivados en lo que teníamos que hacer, ¿no? La utilización de técnicas para preguntar, ¿no? Con énfasis en el uso de las categorías de preguntas divergentes y abiertas, chicas, preguntas abiertas, ¿no? No vamos a a hacer preguntas cerradas como para que ya la respuesta sea sí, no, no sé, claro, ¿no? Preguntas abiertas.
que despierten también la creatividad. Luego la aplicación del sistema de Flanders. Este es un sistema de Flanders que he encontrado, chicas, que corresponde a un docente que acepta sentimientos, utiliza las ideas del estudiante y lo elogia y le hace sentir bien. Eso no hay que olvidarnos, porque hemos dicho que el desarrollo del pensamiento no solo es cognitivo, tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? La atención a las diferencias individuales de los estudiantes, ¿no es cierto? Es sumamente importante saber que un niño es distinto al otro, ninguno es igual al otro, ¿no? Y, por supuesto, la aplicación del juego como una estrategia principal en todo lo que hacemos, pero no el juego por juego libre nada más, sino también juego con intenciones pedagógicas. Pasamos a la última diapositiva, por favor. Y en esta última vamos a ver por qué es importante enseñar a pensar a los niños. ¿Por qué es importante darle, más que enseñar, yo diría, no es enseñar, sino darle las condiciones y las oportunidades para que el niño desarrolle el pensamiento? ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento? Es importante, chicas, porque así los niños tendrán más capacidad para hablar, para argumentar. Esto les ayuda a poder decir sus ideas. No, ahora hay veces, hay gente que es todo chicheño, haz esto, sí señor, haz aquello, chicheño, 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 y no tienen esa capacidad de decir, un momentito, no. Eso roba y de repente, sí, pues roba porque me está diciendo que robe. No, un momentito, eso no lo puedo hacer porque eso no es bueno, ¿no? Entonces, tiene más capacidad para argumentar, para decir sus ideas, ¿no? También van a ganar en autoestima, ¿no? Porque va a ser una persona, un niño, capaz de pensar por sí mismo. Va a sentirse más seguro, ¿no es cierto? Y a la vez esto va a mejorar su autoestima. No se olviden, chicas, que el nivel de educación inicial es el nivel en el que el niño desarrolla la autoestima. Hay que tener mucho cuidado con eso de hacer comparaciones o de pensar que uno es mejor que el otro. Por favor, cada niño tiene su forma de ser y estar en este mundo, ¿no? Otra cosa importante que va a fortalecer el desarrollo del pensamiento es que nuestros niños van a tener mayores habilidades sociales, ¿no? Aquel que es capaz de pensar por sí mismo se siente con una mayor capacidad de relacionarse con los otros, ¿no es cierto? Si va a ser un niño tímido, un niño que no desarrolla el pensamiento porque siempre le dicen lo que tiene que hacer, va a ser un niño que no va a poderse relacionar adecuadamente con los otros, ¿no? Eh, y además, una persona que tiene habilidades sociales es una persona mucho más atractiva, ¿no? Por ahí alguien ha abierto su audio, por favor. Ahorita ya termino. También va a ayudar a desarrollar el lenguaje, obviamente. Uno de los aspectos más importantes, cognitivos más importantes, es el desarrollo del lenguaje, ¿no? A mayor libertad de pensamiento, más habilidades para manejar el lenguaje. Esto va a enriquecer el vocabulario y la capacidad para expresarse del niño, pero con mucho cuidado. Hay que aceptar sus formas de hablar y hay que saber cómo ayudarles a mejorar en el lenguaje. Si él me dice, mía señorita, yo le voy a, mía señorita, o mira señorita ese callo, en vez de carro. Yo le mira, qué lindo ese carro. No le voy a decir, oye, no se dice callo, se dice carro. No. Qué lindo carro. Y hago énfasis incluso en carro, ¿ya? Pero sin hacerle sentir mal al niño. Ahí no se va a sentir mal. Luego fortalece su personalidad. La mejora de la autoestima obviamente va a ser un pilar básico para fortalecer su personalidad.
No hay que olvidarnos que los niños, los seres humanos, nacemos con una determinada personalidad y es el carácter lo que vamos ayudando a formar, ¿no? También les ayuda a tomar decisiones, eso es sumamente importante. Aprender a pensar por sí mismo le dará al niño, a tu niño, a tu niño o niña una posibilidad de tomar sus propias decisiones. Es una fantástica herramienta para poder decidir sin pedir ayuda constantemente, ¿no? Los niños que les permitimos tomar decisiones no crecen con ese sentimiento de que todo me lo tiene que hacer el adulto, todo me tiene que ayudar porque yo sola no puedo, ¿no? Nacen con, se desarrollan con un sentimiento de que son inútiles, si es que todo le va a hacer el adulto, ¿no? Bien, en suma, chicas, el pensamiento les hace a nuestros niños libres, libres, ¿no es cierto? Porque quien es capaz de pensar por sí mismo, de encontrar respuestas y argumentos para defender una idea, es más libre que aquel que no es capaz de pensar por sí mismo y busca constantemente pensamientos en otras personas. ¿No creen ustedes? Entonces, es importantísimo el desarrollo del pensamiento. Y como han visto ustedes, todo tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros niños y niñas, bebés, niños y niñas en nuestras cunas y en nuestros jardines. Muchas gracias, chicas. Ahora vamos a ver, vamos a entrar a la etapa de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Gloria. Yo creo que ha sido una excelente disertación con relación a las estrategias para desarrollar el pensamiento complejo, el cual ha desarrollado bastante inquietud en nuestras maestras participantes, quienes a través del chat han estado formulando ya algunas interrogantes. Son varias, en realidad vamos a intentar agrupar las ideas para poder ir atendiendo. Una de estas, maestra Gloria, está referida